1 Timoteo 4:12 y luego después vamos a orar brevemente. Vamos a leer, hermanos, 1 Timoteo 4:12. Dice así: pero la gracia de nuestro Señor, 1 Timoteo 4:12. Que algo tengo mal aquí, que es, a ver, déjame ver primero. Ya ninguno tenga en poco tu juventud, ¿verdad? ¿Quién tiene ese versículo ahí? ¿Cuál versículo es eso, Manuel? Yo tengo el 1 y no me había dado cuenta. Aquí está. Estaba en el capítulo 4. Híjole, 1 Timoteo 4:12. Aquí está, ya dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Vamos a orar, hermano. Necesitamos orar definitivamente y que Dios nos hable en esta noche. Señor y Padre nuestro, te pedimos por favor, Señor, que te reúnas con nosotros. Señor, necesitamos hacerle caso a lo que tu palabra nos dice, Señor, y para eso necesitamos humildad para reconocer en lo que estamos fallando, Señor. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos comuniques lo que nos tengas que comunicar, Señor, y que lo practiquemos en nuestra vida. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Ninguno tenga en poco tu juventud, dice ahí, sino sé ejemplo, Y quiero hablarte en esta noche, hermanos, sobre el ejemplo de Timoteo, el buen ejemplo de Timoteo. El cristiano, el joven, el niño y cuanto más el estudiante que está estudiando en un colegio bíblico tiene que ser un buen ejemplo. Hay buenos ejemplos, pero hay malos ejemplos también, hermano Josías. El ejemplo bueno me ayuda a hacer lo que Dios quiere que yo haga, pero el mal ejemplo me ayuda o me orilla a hacer lo que Dios no quiere que yo haga. ¿Qué es un ejemplo? Bueno, un ejemplo es un patrón, ¿verdad? Un patrón de alguien cuya conducta es digna de ser imitada, ¿verdad? Patrón cuya conducta es digna de ser imitada. Yo quiero imitar, hermano, no sé usted, pero yo quiero imitar a alguien que anda haciendo lo bueno. Yo no quiero andar imitando a alguien que anda haciendo lo malo, ¿verdad? Y Dios me dice en su palabra que yo tengo que ser un buen ejemplo. En el pasaje que vimos, está hablando aquí Pablo, ¿verdad? Le está diciendo a Timoteo, usted sabe, era un joven de 17 años aproximadamente. Pablo ya es un hombre viejo que se va probablemente a morir en poco tiempo y le está diciendo: Timoteo, ya me voy, pero tú te vas a quedar a cargo aquí de la iglesia de Éfeso. Y tú vas a ser muy joven, Timoteo. Te van a querer menospreciar porque eres joven. Por eso le dice ahí: ninguno tenga en poca tu juventud, que nadie te menosprecie porque eres un joven, Timoteo. Iba a haber gente, iba a haber tal vez en la iglesia ancianos que iban a decir: ¿y tú quién me vas a enseñar a mí, Timoteo? Eres un triste mocoso. ¿Qué? Tú sabes más que yo. Por eso Pablo le dice: Timoteo, si tú quieres ser impacto a esa iglesia, tienes que ser un buen ejemplo. Tienes que ser un buen ejemplo. Tal vez lo iban a menospreciar, ¿verdad? Tal vez le iban a tener en poco por ser un joven, por ser un muchacho sin experiencia. Iban a decir ahí los viejitos: mira, el que se quedó de pastor, o el que llegó a tomar la iglesia, ¿qué va a poder hacer él? Y hermano, mire, tal vez usted en un futuro va a tomar una iglesia. Y la mayoría de aquí son jóvenes, ¿verdad? Jóvenes, y tal vez la persona, los viejitos de la iglesia van a decir: no, mira, ni sabe ni cómo se llama, yo creo. Lo van a tener en poco por ser joven. Por eso Pablo le exhortaba a Timoteo: hey, Timoteo, para que la gente te tome en serio, para que tú seas un impacto a la gente, para que la gente escuche y te pida consejos y la predicación entre a su corazón, tú tienes que ser un buen ejemplo. Y sabe una cosa, hermano, mire, cuando yo soy buen ejemplo, eso es algo que me... ¿Quién anda hablando aquel de allá? Cuando yo soy un buen ejemplo, eso es algo que me abre las puertas, para yo poder ser impacto de las personas. Yo me voy a olvidar de ser un buen ejemplo si yo ando, mira, viviendo mi vida en pecado, andando de rebelde, dejándome el pelo greñudo, ¿verdad? Vistiéndome como un vagabundo por las calles. Yo no voy a ser un ejemplo así. Yo tengo que ser un buen ejemplo para poder impactar a las demás personas, a los hermanos, a los jóvenes. Y es muy triste, hermano, mira, pero ahorita vemos muchos malos ejemplos. ¿Por qué estoy hablando aquí a los jóvenes? Mira, porque la mayoría son jóvenes. La mayoría son jóvenes. Y mire, y aunque
Se ofendan algunos, ¿verdad? La verdad no peca, pero incomoda, dicen. Pero ahorita vamos con los maduros, ahorita estamos con los jóvenes. Yo no quiero, hermano, escuchar, ni tengo ganas de escuchar a alguien que es de mal ejemplo, sea de la edad que sea un jovencito, sea, porque también hay adultos, mire, que tienen mente todavía de niño, ¿verdad? Y no me refiero, mira, yo digo madurar ni que fuera manzana. Yo no me estaba refiriendo a perder el sentido del humor o algo, pero estamos hablando de diferentes cosas. Pero yo he conocido aún gente adulta que son mal ejemplo. Gente ya con hijos, con familia, que no son un buen ejemplo para mí. Yo los veo y aquí en la iglesia los hay. Mire, usted nada más puede fijarse cómo hablan, cómo se conducen, qué hacen en el trabajo, qué publican en sus redes sociales. Eso es suficiente para darme cuenta qué clase de ejemplos son. No solamente Pablo le decía a Timoteo, pero también a otro joven que se llamaba Tito, otro joven predicador. Le dijo exactamente lo mismo, pero con otras palabras. Le dijo en Tito 2:7, se lo voy a leer, si no búsquelo, dice: preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. Mire, Pablo ya le dijo a Timoteo, Pablo ya le dijo a Tito, dos jóvenes pastores. Quiere decir que Pablo, mire, le pudiera decir eso a usted también, si él estuviera aquí. Hey, Yagnel Santana, hey, Josías Santana, hey, Yaved, hey, hermano Cristian, hey, su nombre. Sé un buen ejemplo. Preséntate como un buen ejemplo. Que la gente diga: hey, yo quiero ser como aquel es. Yo quiero hablar como aquel habla. Pero el día que usted sea un pastor, yo mira a mi pastor, las palabras que dice. Vino a hablar aquí con mi familia que se está destruyendo. Salieron de su boca palabras que ayudó que mi familia se reconfortara. Mira, yo quiero vestirme como mi pastor se viste. Yo quiero tener mi familia como la del pastor. Que usted sea un buen ejemplo. Mira, yo tenía a mi pastor, hermano, cuando yo era un niño. Tenía a mi pastor, y para mí era que nadie me decía nada. Después empezamos un grupillo de música, de jovencillos con guitarra, y yo siempre llevando canciones de pastor, que hablaran del pastor, porque yo amaba a mi pastor. Era mi ejemplo. Pero tristemente, hermano, mire, ese mismo hombre después de años hablando de mi familia, diciendo cosas, haciendo problemas muy grandes en la iglesia que salieron a la luz. ¿Y dónde está el buen ejemplo? ¿Sabe, hermano, que por nuestra culpa, mire, mucha gente, muchos niños, muchos jóvenes se pueden regresar para atrás? Pueden desanimarse, nada más por su ejemplo y por mi ejemplo. Qué importante es el buen ejemplo. A mí siempre ha habido gente que me inspira aquí en la iglesia. Hay hermanos que yo los veo y me inspiran. Yo quiero ser como él. Yo he preguntado a hermanos que tienen ya su familia, sus hijos jóvenes: hermano, un consejo que usted me dé, que me pueda servir. Ya ellos me dicen, me aconsejan según su experiencia. Pero yo no me voy a acercar al hermano que sus hijos andan allá en el mundo, no, ¿por qué? Porque no es un buen ejemplo. Yo me voy a acercar con alguien que sea de buen ejemplo. Y créame, hermano, aquí mire, en la iglesia hay quien es buen ejemplo. Hay personas que nos pudieran aconsejar. Por eso Pablo le dice aquí: hey, Timoteo, hey, Tito, tienen que ser buenos ejemplos. ¿Por qué? Bueno, porque usted podrá decir mucho. Dicen que las palabras dicen mucho, pero nuestras acciones dicen más todavía que nuestras palabras. Si quiere impactar usted a su iglesia, a sus jóvenes, a sus miembros, sea un buen ejemplo. Tito, Timoteo, que nadie te menosprecie. Hermano Jay, que nadie te menosprecie por ser joven. Que nadie nos menosprecie por ser jóvenes. Pero sean ejemplo, sean ejemplo. ¿Por qué le dice esto a los jóvenes? Hermano, mire, usted sabe, porque dice la Biblia que la necedad está ligada al corazón del niño. Por lo general, un joven, ¿cómo es un joven? En general, es flojo, menosprecia, es un necio, nadie le puede decir nada porque se enoja. Mire, y aquí hay gente así. ¿Por qué cree que le estoy diciendo eso? Bueno, por lo menos una menos, bueno, dos. Hermano, usted tiene que ser un buen ejemplo. Mire, yo no sé, pero mire, la reputación, y eso no de ahorita, de tiempo atrás, aun cuando yo estaba todavía en el colegio, la reputación de un estudiante general, en lo general, está por los suelos. Bueno, ahorita lo ven como el que nada más está jugando. Claro, hay excepciones, pero pocas. Que no cumple con sus tareas, el que le importa un cacahuate, el que anda quebrando las reglas, el que anda criticando a las autoridades, anda haciendo cosas escondidas. Eso es un estudiante hoy en día. No debería hacerlo, pero lo es.
Tristemente lo es. Estudiantes flojos, no les gusta trabajar, ¿verdad? No les gustan los compromisos, no les gustan las responsabilidades. Uno ya ni se quieren casar, ya no quieren ni tener hijos. Son irresponsables, son inconstantes. Dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante. Hoy sí, mañana no. Hoy ando contento, mañana ando triste. Hoy tengo trabajo, mañana no. Y andan así como una montaña rusa. Tiene que ser un buen ejemplo. Tenemos que ser un buen ejemplo, hermano. Buenos ejemplos. Y le digo, hay sus excepciones. Claro que sí, hay buenos estudiantes en los colegios. Hay de todo. Pero usted preocúpese, olvídese, hermano. Si usted anda pensando, eso lo está diciendo por tal. No, eso es por usted. Y si usted tiene algún hombre en su mente, probablemente usted tenga ese problema. Cada quien, ok, me voy a olvidar de todos y eso yo para mí, yo quiero ser un buen ejemplo. ¿Cómo ando yo que mi vecino me vale un cacahuate? Yo me voy a preocupar por mí, por mi testimonio, por mi buen o por mi mal ejemplo. Dice Proverbios 8:5, entended, oh simples, discreción. Simple es una característica de un joven simple. Entender, oh simples, o entender, oh jóvenes, discreción. Y vosotros necios, entrad en cordura. Discreción, ¿qué es la discreción? Bueno, la capacidad que algunos tienen para formarse un juicio, para saber qué tengo que hablar y qué me tengo que callar, para saber qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer, para saber a dónde ir y a dónde no ir. ¿Sabes cómo se le llama también eso? Prudencia. Pensar las cosas, no una, joven, no una, hermano. Una vez que yo abro la boca para decirlo, ya no hay para atrás. Una vez que yo hago la cosa, por más arrepentido que esté, ya lo hice. Y ya la consecuencia viene. Prudencia, la prudencia. Si tú eres un hombre prudente, si tú eres un hombre o una mujer imprudente, y así te quedas, mira, simple y sencillamente no calificas para eso. No calificamos para esto. Dice la Biblia que un requisito para un obispo, para un pastor es prudencia. Ser prudente. Pensar las cosas antes de hacerlas. La prudencia se define como la capacidad de pensar. Fíjate esta definición, mira, porque es bien importante, la capacidad de pensar antes de ciertos acontecimientos, sobre los riesgos posibles y adecuar la conducta para no recibir prejuicios innecesarios. En otras palabras, veo a dónde voy, tú no cambias. Si andas chueco y sigues chueco, te va a ir mal. ¿Cómo voy a esperar andar metido en un montón de cosas y graduar? ¿Verdad? Podré graduar, mira, ha pasado en el tiempo pasado. Pero mira, delante de Dios, Dios conoce tu vida, Dios conoce tu corazón, Dios te conoce. Desde que estabas en el vientre de tu madre, Dios te conoce. Sí podrás tal vez caminar por ahí por un papel, pero tú sabes cómo estás delante de Dios. Y eso es lo que vale. Al final no es si te aplauden o si en tu graduación está quien esté, quien predique. Al final es cómo tú estás delante de Dios. La prudencia. Tenemos que ser prudentes, jóvenes, hermanos. Ser prudentes. Ahorita estábamos aquí comenzando la capilla, ¿verdad? Nos salió un comentario del aceite, ¿sí, hermano? Qué vergüenza, ya para casarme, ya. A semanas de casarme y no sabía cambiar aceite. ¿Y por qué te digo esto, hermano? A mí qué me importa, mira. En ese tiempo, mi papá me decía, acércate para que aprendas cómo se hacen las cosas. Acércate para que aprendas cómo cambiar una llanta. Acércate para que aprendas cómo cambiar aceite. ¿Cuántas veces yo no veo a mi papá todo manchado de aceite cambiándolo? Pero ¿sabes qué le decía yo en mi necedad? Y siendo un joven menso, le decía, papá, esa era mi manera de pensar. Y mira, quedé ahí humillado y en ese lugar. Y me tocó hacer ahí, quedar como en ridículo. Pero al final ya pude aprender. Pero sabes, esa era mi necedad, ¿verdad?
cuando se me enseñó, cuando se me trató de enseñar, cuando se me trató de instruir, no hice caso y me fue mal. No es lo mismo aquí en el colegio. Mira, aquí se te trata de instruir. Mira, olvídate de que aquí alguien traiga algo contra ti. Como maduro, ¿no? No, en serio, y te lo digo con mi corazón en la mano, en la Biblia, donde tú quieras. Absolutamente. Pero lo que sí queremos es eso, es que tú seas un buen ejemplo, porque al final, mira, eso va a ser como el parteaguas, que Dios está contigo o que Dios no está contigo. Un buen ejemplo. ¿Cuántos dan gracias a Dios aquí por un buen ejemplo? Ya sea de un padre, de un abuelo, de un pastor, ¿verdad? Pero también tú has tenido malos ejemplos en tu vida, ¿sí o no? Entonces, hermano, la Biblia nos enseña de muchos. No voy a paso por uno de esos ejemplos, pero tú puedes recordarte de José. Era otro joven, aproximadamente 17 años por ahí, cuando se le ofreció esta mujer. ¿Qué hizo José? Se huyó, salió corriendo. ¿Sabes? Eso es lo que tienes que hacer. No solamente de José, pero también María, dice la Biblia que era un buen ejemplo. Era un buen ejemplo, una mujer pura, bendita entre las mujeres, dice ahí. Pero también, ¿sabes quién era un buen ejemplo? El mismo David. Hay muchos, pero estoy nombrando aquí algunos jóvenes. David se comportaba con prudencia. De David se burlaron sus hermanos, su padre, se burló el rey Saúl, se burló el Goliat, lo menospreciaron por todas partes. Pero ¿sabes una cosa? David era un buen ejemplo. Él andaba con Dios, él caminaba con Dios, era un hombre conforme al corazón de Dios. Dice el Salmo 71, 17: oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Desde que él era joven, desde que él estaba en el colegio, Dios estaba con él. Y aunque cuando graduó se burlaron de él porque era un joven, pero mira, logró matar al gigante, ¿verdad? Porque andaba cerca de Dios todo el tiempo. Hermano, esto de ser un buen ejemplo es muy importante, más importante de lo que tú te imaginas. Tal vez tú digas, hermano, pero yo no tuve un buen ejemplo. Mis padres no son buenos. Es que mira, Timoteo, ahí en Hechos 16, nos narra cómo Pablo conoce a Timoteo. Y dice que Timoteo era hijo de una mujer judía, una mujer cristiana, creyente, pero de un padre mundano. Yo no sé, tal vez esa es tu situación ahorita. Pero fíjate quién fue Timoteo. Dice la Biblia que Pablo escuchó que los hermanos de ahí, de Listra y de Iconio, hablaban bien de él, porque tenía un buen testimonio. Era un buen ejemplo Timoteo. Si pudiéramos preguntar ahí, ¿para qué, verdad? Pero ¿qué dirían los hermanos? ¿Qué piensan de ti? Hermano, a mí no me importa lo que piensen de mí. Y en parte es cierto, pero si eso piensan de ti, ¿qué piensan de ti? Dice ahí la Biblia que Timoteo era un buen ejemplo. Josías, ¿verdad? Tuvo un padre perverso, tuvo un abuelo que metió ahí una estatua al templo, un hombre sanguinario, pero Josías, un buen rey. No tuvo ejemplo, pero Josías mismo fue un buen ejemplo, a pesar de no tener un buen ejemplo. Yo no sé si esa es tu situación, hermano, pero no hay excusa. No hay excusa independientemente de tu edad, es que soy joven, no, independientemente de nada. Tú y yo necesitamos ser un buen ejemplo. Y mira, no voy a decir mucho, porque eso es bien. Yo me conformo con que tú se te quede en tu mente. Yo tengo que ser un buen ejemplo, porque Dios lo pide, como lo explica Timoteo. Y con que te quedes eso y lo practiques. ¿Para qué hablamos y al final mañana se te olvidó de qué hablamos? Mejor, mira, joven, ahorita pídele a Dios, ¿verdad? No que te diga porque tú sabes, pero que te dé la humildad de reconocer y de cambiar. Y que tú y yo seamos buenos.
Aquí hay capitanes, aquí hay obreros, aquí hay hermanos que tienen hermanas pequeñas. No sé tu vida, pero alguien está atrás de ti, alguien te está siguiendo, alguien te está viendo. ¿Qué clase de ejemplo están viendo? ¿Vale? Vamos a cerrar nuestros ojos, hermano, y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser buen ejemplo. Vamos a cerrar los ojos, vamos a orar. Señor y Padre nuestro,